En nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Dirección General de Servicio Social, dirigida por el Dr. Víctor Hugo Aguilar Gagiola, les doy la bienvenida y agradezco el tiempo que dedican a esta capacitación. Soy Gloria Emma Reyes Verduzco y presentaré el tema de la asesoría y supervisión en el modelo pedagógico para el compromiso social. Iniciamos el tema revisando los conceptos de supervisión y supervisar. Si acudimos a la Real Academia Española de la Lengua, tenemos que supervisión se entiende como acción y efecto de supervisar, o como la actividad o conjunto de actividades que desarrolla una persona al supervisar o dirigir el trabajo de un grupo de personas, con el fin de lograr de ellas su máxima eficacia y satisfacción mutua. En otras definiciones, podemos leerla como un proceso sistemático de control, seguimiento, evaluación, orientación, asesoramiento y formación de carácter administrativo y educativo que lleva a cabo una persona en relación con otras, sobre las cuales tiene una cierta autoridad dentro de la organización, a fin de lograr la mejora del rendimiento del personal, aumentar su competencia y asegurar la calidad de los servicios. Por otro lado, la palabra supervisar proviene del latín super y vider, que significa ver por encima, y que en los diccionarios se define a la supervisión como la actividad de vigilancia e inspección superior de una actividad. En otras palabras, es ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros. Es también observar o estudiar algo con una visión global y a una cierta distancia. Podemos ubicar a la supervisión como un método secundario o auxiliar al tratarse de un procedimiento estrechamente ligado al ejercicio profesional, habiéndose convertido en las últimas décadas en un pilar de la acción profesional. En el modelo pedagógico para el compromiso social de nuestra universidad, ubicamos a la supervisión como una estrategia para fortalecer la formación profesional mediante el servicio solidario de las y los estudiantes. En este aspecto, el servicio social constituye un factor estratégico en la tarea de impulsar el desarrollo municipal, estatal y nacional, y un mecanismo para coadyuvar en la disminución de las desigualdades sociales. En este modelo, el supervisor o supervisora juega un papel importante para alcanzar las competencias profesionales y genéricas para la acción. Continuamos abordando el tema de la supervisión. Para ello, recordaremos 4 objetivos básicos. El primero, enseñanza y formación permanentes. El segundo, ofrecimiento de servicios de calidad. El tercero, socialización del profesional. El cuarto, elevar el nivel teórico y práctico de las actuaciones. Es así que con la acción de la supervisión se contribuye de manera importante en la enseñanza, formación, socialización y conocimientos de las y los estudiantes. Después de revisar los objetivos, vamos a hacer una revisión de los tipos de supervisión. Mencionaremos los 3 tipos mayormente identificados, como son la supervisión administrativa, la supervisión educativa y la supervisión de apoyo. No significa que dentro de las funciones de nuestra supervisión se tenga que clasificar en un solo tipo. Es válido encontrar mezcla de tipologías, puesto que en el ejercicio de la acción de supervisión no hay pureza en las funciones. Podemos observar que confluyen aspectos de 2 o 3 tipos en un mismo modelo de supervisión. Lo que sí es importante al iniciar una supervisión es que se ha de definir claramente lo que se pretende hacer y cuáles son los objetivos prioritarios que se quieren conseguir a través de una supervisión concreta. Damos un repaso a cada una de ellas para identificar cuál es el ámbito de aplicación y sus funciones. De esta manera, la supervisión administrativa está directamente relacionada con una técnica de gestión. Esta supervisión se da siempre en el marco de una organización, con el objetivo prioritario de que se cumplan los objetivos de dicha organización.
La aplicación de esta supervisión está contemplada normalmente dentro del organigrama de la organización. El supervisor tiene un puesto concreto en el centro o lugar de trabajo donde se aplica. Las funciones de este tipo de supervisión son: selección y contratación del trabajador, colocación del trabajador en un puesto de trabajo concreto, planificación del trabajo, distribución del trabajo, delegación del trabajo, dirigir, revisar y evaluar el trabajo, coordinación, distribución de la información, introducir cambios y nuevas ideas y rebajar tensiones. Como puede verse, aquí el supervisor tiene que cumplir unas funciones eminentemente jerárquicas que generalmente en nuestras organizaciones suelen atribuirse a los jefes, coordinadores de servicios o puestos similares. Por su parte, la supervisión educativa tiene como objetivo primordial enseñar, formar y ayudar a mejorar el conocimiento a los trabajadores o a aquellos que están en fase de formación para convertirse en profesional. Este tipo de supervisión se lleva a cabo con los alumnos. Es básicamente educativa, ya que su objetivo prioritario es participar en la formación del estudiante. En la supervisión educativa, el supervisor tiene la responsabilidad de crear un ambiente que favorezca el aprendizaje, saber qué es lo que el trabajador ha de aprender y cómo enseñarlo. Las funciones que se identifican son: enseñar, facilitar el aprendizaje, entrenamiento en técnicas concretas, compartir experiencias y conocimientos, informar, clarificar, guiar, conducir, ayudar a los estudiantes a encontrar soluciones, contribuir a la mejora profesional, aconsejar, orientar, sugerir o ayudar a los estudiantes a resolver problemas. En cambio, la supervisión de apoyo es aquella que tiene en cuenta en sus objetivos y aplicación el ofrecer apoyo a las personas que reciben dicha supervisión, de forma que puedan superar mejor las tensiones y dificultades que se presenten en el ejercicio de su trabajo. La supervisión de apoyo se puede denominar incluso de apoyo psicológico, ya que en muchas ocasiones va dirigida a analizar los aspectos personales del supervisado que influyen en su práctica cotidiana, de modo que se pueda entender qué factores psicológicos personales afectan directamente en sus actuaciones profesionales y pueda conseguir superarlos. En este contexto, existen dos tipos de aplicación de esta supervisión en la práctica: la supervisión del trabajo y la supervisión de apoyo psicológico. La primera tiene en cuenta básicamente diversos aspectos: animar, estimular, favorecer la autoestima, el reconocimiento de las propias cualidades, etc. La segunda, la supervisión de apoyo psicológico, sería aquella en que se tratan especialmente los factores generadores de tensión y los relacionados con la personalidad del supervisado. Mediante la resolución de estos conflictos se pretende la ejecución de un mejor trabajo, pero este objetivo queda en segundo término. Generalmente es una supervisión llevada a cabo por un profesional de la psicología o de la psiquiatría, ya que son estos los profesionales especialmente preparados para el tratamiento de dichos aspectos. Hasta esta parte, ¿qué tipo de supervisión desarrollamos las y los supervisores en el modelo pedagógico para el compromiso social? Esta interrogante es parte de lo que deberá dar respuesta al final del módulo. Entramos ahora a revisar los niveles de aplicación de la supervisión. Podemos distinguir, según sea el supervisado, entre estudiantes, profesionales, equipos interdisciplinares y personal voluntario. En el nivel referido a estudiantes, sabemos que a partir de la supervisión, los alumnos aprenden el método inductivo-deductivo que les es imprescindible para el proceso de aprendizaje de una profesión que en muchas ocasiones les es difícil de entender y de valorar en su justa medida por la gran cantidad de variables que se presentan en su ejercicio. En la aplicación de la supervisión a las y los estudiantes debe tenerse en cuenta que se introduce en un momento en que la persona está formándose una identidad profesional
y que como consecuencia se enfrenta ante un cúmulo de nuevas experiencias que recibe tanto de lo que se le está enseñando a través de las asignaturas teóricas como de lo que puede observar a partir de la utilización práctica de la profesión. A diferencia de la supervisión de alumnos, la supervisión de profesionales es aquella que va dirigida a personas que ya tienen la cualificación académica para ejercer como profesionales y que, por tanto, su nivel de formación básica ya ha finalizado. El planteamiento ha de ser que la supervisión es un instrumento de mejora profesional en todos los casos y que también es importante que los profesionales expertos tengan un espacio donde poder confrontar lo que hacen y lo que van aprendiendo. Por su parte, la supervisión de equipos interdisciplinares es aquella que se aplica a equipos formados por miembros de diferentes profesiones, pero que evidentemente tienen un objetivo común. Por ejemplo, en la aplicación de programas de bienestar, sanitarios o de cualquier tipo que tenga que ver con lo social, se requiere cada vez más la participación de representantes de diversas disciplinas que con su aportación enriquecen los procesos a seguir para la intervención social. Esta supervisión se realiza en el ámbito institucional, donde se han estructurado los equipos para realizar una tarea determinada. Estas supervisiones pueden ser muy similares a las demás en lo que se refiere a sus objetivos. No obstante, están generalmente mucho más orientadas hacia la tarea que debe llevarse a cabo y a su adecuada realización. Por su parte, la supervisión de voluntarios puede realizar una tarea muy importante de complementariedad del trabajo de los profesionales. Su contribución es sumamente valiosa por cuanto aportan aspectos de relación más próxima y humanizada a los usuarios y no están sometidos a la rigidez que muchas veces encorseta el trabajo de los profesionales. Se considera voluntario aquel que dentro del marco de una institución realiza una actividad en beneficio de terceros sin recibir remuneración económica a cambio. En este recorrido por la supervisión es momento de hablar de los modelos o técnicas para su desarrollo. Hasta aquí, cuando hemos tratado diversos aspectos de la supervisión, ya se ha hecho referencia a las dos modalidades básicas de aplicación: la supervisión individual, para la realización de la cual se utiliza la técnica de la entrevista, y la supervisión en grupo, para cuya realización se utilizan las técnicas de conducción y dinámica de grupos. Por otro lado, distinguiremos las supervisiones formales y las informales, y finalmente las supervisiones directas y las indirectas como modelos o métodos de supervisión. En la supervisión individual observamos que se permite el desarrollo de una práctica profesional y personal para que cada miembro del personal alcance su grado de experiencia y de confianza y trata las necesidades que no se pueden alcanzar o que pueden ser de algún modo algo problemáticas cuando se habla de ellas en grupo. La sesión proporciona el reconocimiento del trabajo bien hecho y ofrece un foro para una discusión de la práctica, al tiempo que capacita a los individuos para que reflexionen sobre sus desarrollos técnicos. Da tiempo a que el supervisor y el supervisado puedan evaluar la calidad de la práctica con alguna privacidad, y puede haber un acuerdo personalizado para asistir a ambas partes, tanto en la negociación de la dirección de personal como en el desarrollo personal. Mientras que la supervisión grupal se podría elegir como la única vía para que todo el mundo consiga el apoyo que necesita, pero una razón más positiva para escoger a los grupos de supervisión es que cada miembro pueda aprender de la experiencia de los demás. La supervisión de grupo reduce el impacto de los choques de personalidad o las ideas de imposición del supervisor sobre el supervisado. Se recomiendan grupos pequeños. Se debe dedicar atención en asegurar que las sesiones no se conviertan en sesiones de dirección o en un espacio de quejas. Mientras tanto, la supervisión formal es la supervisión por la que un supervisor ayuda a otra persona a mejorar su práctica a un nivel óptimo y en la que el supervisado es formalmente responsable ante el supervisor. Esta se puede definir en tres dimensiones.
Primero, tiene una estructura que por razones administrativas es necesario que asegure que hay una preparación adecuada, una regularidad, una agenda flexible, unos límites temporales y un sistema de anotación de la agenda planificada, los puntos discutidos y las acciones a desempeñar. Segundo, tiene un núcleo, es decir, los objetivos y los fines de las sesiones deben quedar claros, explicitarse y revisarse de vez en cuando. También puede incluso hacer un contrato formal. Tercero, tiene un establecimiento, un contexto dentro del cual la supervisión tiene lugar y que realmente figura como base para cualquier discusión y estrategia. La supervisión informal en general no se contempla como el modelo más fiable, debido a que las charlas ad hoc no dejan tiempo a los individuos para que reflejen de antemano la agenda en su trabajo o planificación, ni permite que se registren estos tipos de discusión. Si se puede hablar de alguna ventaja en la supervisión informal, se trata de su utilidad cuando el miembro del personal se encuentra en una situación de crisis y necesita un apoyo positivo inmediato. Otro modelo o técnica es la supervisión directa. Es un tipo de supervisión que implica un aprendizaje a partir de la observación en el trabajo. Es la supervisión en vivo y la supervisión también llamada sobre el terreno. Por último, la supervisión indirecta es la que normalmente observamos como el principal enfoque disponible para la mayoría de los supervisores que no pueden observar directamente las actividades que se están haciendo y las técnicas que se emplean. El supervisor o supervisora se ha de imaginar la realidad, basándose en métodos de libre asociación o de discusión de temas, grabaciones y posibles algunos ejercicios sobre experiencias, como juego de roles o simulaciones para ayudar al supervisado. Ya hablamos de los objetivos, los tipos, niveles, modelos o técnicas. Ahora revisaremos algunos aspectos de la sesión de supervisión. Recordemos que el trabajo en la sesión de supervisión es siempre a dos niveles y se debe dirigir por igual al contenido y al proceso. La discusión se centra en lo que el trabajador ha hecho y en cómo lo ha hecho. Al mismo tiempo, una buena sesión de supervisión se ocupa del contenido del material producido y reconoce la relación de supervisión a lo largo del proceso de la misma sesión. Las fases de la supervisión se desarrollan de la siguiente forma: fase de descripción, fase de clarificación, fase de análisis y fase de puesta en práctica. En la fase de descripción importa saber qué sucedió y dejar que el supervisado describa cada situación con el mínimo de intrusión por parte del supervisor. En la fase de clarificación se recomienda centrarse en qué significa eso e intentar comprender la situación tal y como la percibe el supervisado. En la fase de análisis es el momento en el que el supervisor ayuda al supervisado para que identifique aquellos aspectos que parecen ser un problema, tales como qué es lo que fue beneficioso, qué es lo que no lo fue, cuáles son los puntos de aprendizaje aquí, etc. Y en la fase de puesta en práctica es una oportunidad para reconocer lo realizado y permitir que se desarrolle el siguiente paso. Es preguntarnos, ¿a dónde llegamos desde aquí? La regla de oro del proceso de supervisión es no crear un exceso de estructura que impida la discusión. En resumen, las técnicas de supervisión suponen tener que alcanzar un equilibrio entre reconocer lo que el supervisado ya sabe, orientar el proceso, desafiar y apoyar, incentivar la objetividad y el pensamiento crítico y disfrutar viendo a los demás cómo aprenden con un espíritu no competitivo. Después de hacer un breve repaso por el desarrollo de la supervisión, se mencionarán algunos instrumentos de utilidad para el registro y la documentación de la supervisión. Entre ellos tenemos la ficha social, la historia social o psicosocial, las hojas de seguimiento,
el registro de entrevistas, el registro de sesiones en grupo, las actas de reuniones de trabajo, las actas de sesiones comunitarias o asambleas, las estadísticas de trabajo, las memorias, las hojas de derivación, los informes psicosociales, los ficheros de recursos o todas aquellas que ustedes seguramente conocen. Recordando que para llevar a cabo la supervisión de una forma adecuada hay que tener en cuenta que las sesiones se preparan anticipadamente, de forma que el tiempo dedicado a la supervisión se aproveche al máximo. Las sesiones de supervisión son susceptibles en sí mismas de ser sintetizadas en un escrito y es importante que así sea. El supervisado realiza una transcripción escrita de lo que ha tratado en la supervisión, especialmente de las conclusiones y aprendizaje que le han ofrecido. En las supervisiones en grupo se considera adecuado realizar un acta de las sesiones, con los requisitos propios de cualquier acta, como son día, lugar y hora en que se ha realizado la sesión, relación de asistentes por orden alfabético es la sugerencia, síntesis cronológica de lo tratado en la sesión, conclusiones y acuerdos tomados, fecha, lugar y hora en que se efectuará la siguiente sesión. En este recorrido por el proceso de la supervisión del modelo pedagógico para el compromiso social, vamos a identificar algunos aspectos de conocimientos, experiencias, habilidades y actitudes presentes en el perfil de las y los supervisores. Primero, resaltemos que el supervisor es la persona que realiza tareas de supervisión. La supervisión se trata de una función tanto administrativa como docente. En lo administrativo prevalece la tarea de estímulo, orientación y guía. En lo docente se tiene por finalidad enseñar a hacer. La tarea de supervisar requiere una serie de habilidades y unas características personales que faciliten el ejercicio de esta función. Entre las características y rasgos para definir el perfil de un supervisor o supervisora se enlistan las siguientes. Tener conocimiento específico del trabajo de campo donde está aplicando. Contar con antecedentes de haber sido supervisado. Tener capacidad de comunicación, saber escuchar. Tener conocimientos en dinámicas de grupos. Saber transmitir una capacidad de análisis, autocrítica y autonomía. Saber proponer las pautas adecuadas para que se consigan los objetivos de la supervisión. Contar con capacidad receptiva y segura, aceptando las dudas. Tener agilidad mental y analítica, capacidad de análisis y de síntesis. Tener capacidad de autocrítica, interés por la docencia, capacidad de exigir motivando un nivel de autoexigencia en los supervisados, capacidad de trabajar en equipo y saber transmitir una concepción más amplia del trabajo. Al definir las cualidades y características que han de reunir los supervisores, se hace hincapié en las anteriores, que como puede verse, son útiles en la mayoría de las aplicaciones de la supervisión. Llegamos al final del recorrido de este proceso de supervisión, en donde tuvimos la oportunidad de recordar aspectos básicos como las definiciones comunes, los objetivos, identificando como el primero de ellos a la enseñanza y formación permanentes. Mencionamos 3 tipos de supervisión, la administrativa, la educativa y la de apoyo, así como los niveles de aplicación que puede darse en estudiantes, en profesionales, en equipos interdisciplinares y en voluntarios. Reconocimos algunos modelos o técnicas, entre ellas la supervisión individual, la grupal, la formal, la informal, la directa y la indirecta. Se resaltó la importancia del contenido y el proceso en el desarrollo de la sesión de la supervisión, las fases de la supervisión, los instrumentos para el registro y por último el perfil de las y los supervisores. Esperando que esta sesión sea de utilidad, no me queda más que en nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Dirección General de Servicio Social, agradecer por su valioso tiempo destinado al proceso de capacitación para mejorar la supervisión. Muchas gracias.